Hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. Aquí tenemos un esquema bastante simplificado para poder explicar en qué consiste nuestra tabla periódica. Nosotros vamos a tener que esta tabla es un conjunto de elementos, ¿verdad?, que están agrupados, ¿ya?, según ciertas características, ¿ya? En general, todas se basan en la correlación de la configuración electrónica, ¿ya? Vamos a tener una serie de casilleros, ¿cierto? En distintas filas, ¿ya? Y vamos a tener también distintas, las columnas, ¿verdad?, están en vertical, mientras que las filas están en horizontal, ¿ya? Todos estos eh, columnas, ¿verdad?, que están en vertical, nosotros los vamos a denominar grupos, ¿ya? Mientras que los que se encuentran en horizontal, nosotros los vamos a denominar periodos, ¿ya? De esta forma nosotros podemos distinguir conjuntos de elementos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener lo que son los elementos representativos, que son la mayoría de los elementos, que son los correspondientes al grupo 1 y 2, y del 13 al 17. O sea, estos que se encuentran en esta parte, ¿ya?, en rojo y en azul, salvo acá que están los nobles, ¿ya? Eh, Todos van a tener, bueno, estos también se pueden ver con la otra nomenclatura, que es con un número griego, ¿verdad? Número romano, perdón. Número romano, seguido de una letra mayúscula, ¿ya? Así que, entonces, vamos a tener también los elementos de transición, que son estos elementos que se encuentran en este sector, que están más al medio, son los del grupo 3 al 12 o del 1B al 8B, ¿ya? Estos van a tener una configuración de capa de valencia, ¿verdad?, que empieza con los subniveles S, del 1 al 2, aquí, y llega hasta los subniveles D, por eso aquí están nombrados los 3D, los 4D, los 5D, ¿ya? Donde se completan estos D. Luego tenemos los elementos de transición interna que aparecen en esta zona, ¿ya? Y posteriormente se subdividen en estos que son los lantánidos y los actínidos, ¿ya? Los lantánidos van a ser del grupo 3, ¿ya?, o 3B, y están en el periodo 6, acá, ¿ya? Mientras que los actínidos, ¿verdad?, son del grupo 3 o 3B y están en el periodo 7, en esta zona, ¿ya? Ahora, si bien nosotros los vemos hacia el lado, en realidad nosotros deberíamos ver esto como en 3 dimensiones saliendo de la tabla periódica, están hacia arriba, ¿ya? No con sus números, su configuración electrónica hacia el lado. Y por último tenemos lo que son los gases nobles o inertes, que son los del grupo 18, que es esta columna que está acá, la última columna, ¿ya? O grupo 8A, ¿ya?, que tiene una configuración de capa externa de valencia de 1s2, en el caso del helio, y también donde se completan los subniveles S2 y P6, ¿ya? O sea, finalmente tiene 2 u 8 electrones en su configuración de valencia más externa, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas, aquí tenemos un esquema de la tabla periódica moderna, ¿cierto? Y aquí vemos todo este tema con los grupos, ¿verdad? Y con los periodos. Si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Cuando estamos en el grupo 1, ¿verdad? Vamos a tener que esto em, tiene un electrón en su configuración, ¿ya?, de capa de valencia, o sea, va a terminar en S1. Los que están en el grupo 2 van a tener 2 electrones, van a terminar en S2, ¿ya? Salvo el caso del helio, ¿verdad?, que es, ¿cómo que se llama? También su configuración es 1s2, ¿ya?, que es un gas noble. Em,
Aquí, este numerito que aparece acá corresponde al número de oxidación o el número de elementos, o sea, de electrones que está dispuesto a ceder o a captar nuestro elemento, ¿ya? Cuando, según esta nomenclatura moderna, ¿verdad? Nosotros tenemos hasta 18 grupos. Significa que si nosotros sumamos todos los electrones que hay, y hay 18 o menos, ¿verdad? Lo podemos clasificar según esa nomenclatura que va desde el 1 al 18, ¿ya? Si son más de 18 electrones, ¿verdad? Solo consideramos en esta suma los electrones de valencia, ¿ya? O sea, los que vendrían después de el gas noble si nosotros utilizáramos nuestra configuración electrónica abreviada, ¿ya? En el caso de la nomenclatura antigua, ¿verdad? Cuando estamos en presencia, estos se ocupan números romanos, ¿cierto? Eh, y que van a dar cuenta del número de electrones que tienen de valencia, ¿ya? Este tiene un electrón de valencia, dos electrones de valencia, tres electrones de valencia, cuatro electrones de valencia, etc. ¿Ya? Ahora, si tienen la letra A, significa que están en subniveles, estos electrones están en subniveles S o P. ¿Ya? Si tienen la letra B, significa que estos electrones de valencia están además pueden haber involucrado subniveles D. ¿Ya? Por eso es que tienen la letra B. Vamos a ver algún ejemplo durante la clase, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son las propiedades periódicas, ¿ya? Nosotros tenemos que la configuración electrónica de los átomos, ¿verdad? Nos permite determinar las propiedades de estas partículas, ¿verdad? Las propiedades periódicas van a depender de la carga nuclear efectiva. Esta carga nuclear efectiva muchas veces se simboliza con Z efectivo, ¿ya? Y el Z efectivo es la carga positiva experimentada por un electrón en un átomo que es polielectrónico, ¿ya? En definitiva, nosotros tenemos que nuestro átomo, ¿verdad?, está programado por la cantidad de protones que tiene en su núcleo para atraer a cierta cantidad de electrones, ¿ya? Y el Z efectivo, o carga nuclear efectiva, es esta, entre comillas, fuerza con la que el núcleo efectivamente puede atraer a los electrones que están más afuera, que están en la capa de valencia. Y esa fuerza efectiva, obviamente, es menor que la original, porque nosotros estamos sufriendo un efecto de apantallamiento por todos los otros electrones que están girando entre medio, ¿ya? Esta carga nuclear efectiva varía en nuestra tabla periódica. Aquí tenemos una tabla periódica, aumenta en un grupo desde abajo hacia arriba y aumenta en un periodo desde izquierda hacia derecha, ¿ya? Otra propiedad atómica, o sea, propiedad periódica importante corresponde al radio atómico, que es la mitad de la distancia entre dos núcleos de un elemento. Va a definir, obviamente, el tamaño atómico y va a estar determinado por la fuerza de atracción entre los electrones del nivel externo y el núcleo, ¿ya? Mientras mayor es la carga nuclear efectiva, mayor es la fuerza con la que los electrones son atraídos por el núcleo y menor entonces va a ser el radio atómico. Así que veíamos que la carga nuclear efectiva, ¿verdad?, aumentaba en un periodo de abajo hacia arriba. Aquí el radio lo hace de forma inversa. Aumenta desde arriba hacia abajo en un grupo, ¿verdad? Y en un periodo aumenta desde la derecha hacia la izquierda, al contrario de lo que lo hacía la carga nuclear efectiva. Aquí tenemos un diagrama, ¿verdad?, donde se ven algunos tamaños y cómo van aumentando estas cosas según la tendencia general, por cierto, que aparecía en este esquema de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos que están en rojito corresponden a iones, ¿verdad? Mientras que aquí, por ejemplo, tenemos el hidrógeno, aquí tenemos el hidrógeno menos, ¿verdad? Aquí tenemos, si nos fijamos bien, el magnesio es 0,160 y el otro es 0,192, el caso del sodio, ¿ya? El caso del potasio, que está en el mismo grupo del sodio, ¿verdad?, es 0,27, o sea, va aumentando hacia abajo el radio y va aumentando también de izquierda hacia derecha en general, ¿ya?
Luego tenemos lo que es el radio iónico, ¿ya? El radio que corresponde, como dice su nombre, ¿verdad?, al radio de un ion, que en este caso puede ser un catión o un anión. Cuando un átomo neutro, ¿verdad?, se convierte en un ion, se espera un cambio en el tamaño, ¿ya? Si el átomo neutro se transforma en un anión, su tamaño aumenta, debido a que la carga nuclear permanece constante, pero la repulsión, producto de la adición de un electrón, aumenta, ¿ya? Si el átomo neutro se transforma en un catión, una partícula, o sea, en una cargada positivamente, ¿verdad? Su tamaño disminuye porque se reduce la repulsión electrón-electrón, con lo que la nube electrónica se contrae. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener que si un átomo que está neutro, ¿verdad?, pierde un electrón, va a disminuir su tamaño, así que su radio iónico va a ser menor con respecto al radio atómico. En cambio, cuando aquí, por ejemplo, tenemos el caso del cloro, cuando gana un electrón va a aumentar su tamaño, ¿verdad? O sea, su radio iónico va a ser mayor que su radio atómico, ¿ya? Y esta es la relación entonces que nosotros establecemos acá. Luego tenemos lo que es la energía de ionización, muchas veces también lo van a encontrar como potencial de ionización. Es la energía mínima que está en kilojoule partido por mol que se requiere para quitar un electrón de un átomo en estado gaseoso. ¿Por qué en estado gaseoso? Porque se supone que en estado gaseoso nuestras partículas están tan separadas unas de otras que no van a existir fuerzas intermoleculares, ¿ya? Fuerzas entre moléculas, ¿ya? La energía de ionización refleja la estabilidad de los electrones externos de los átomos, o qué tan fuerte es la unión de los electrones al átomo. Mientras mayor es la energía de ionización, es más difícil sacar un electrón. Vamos a tener en este caso unas ecuaciones acá, ¿verdad? Donde vemos que un átomo en estado gaseoso se le aplica cierta cantidad de energía y va a perder un electrón, ¿ya? Esta primera energía corresponde a la energía de ionización, primera energía de ionización, que es la energía requerida entonces para quitar el primer electrón del átomo, ¿ya? Esto es un proceso endotérmico, o sea que requiere que yo le esté dando calor o energía. Y esto lo simbolizamos con la letra I, ¿ya? En este caso I1 porque es la primera energía de ionización. Si yo soy más insistente, ¿verdad? Y quiero sacar, ¿verdad?, un segundo electrón a mi átomo, una vez que ya lo transformé en un catión, ¿verdad? Aplico más energía para liberar este segundo electrón y obtener un catión cargado eh, nuevamente, ahora con dos cargas positivas. Y esta sería la segunda energía de ionización. La tercera energía de ionización es si yo todavía soy más existente, aplico más energía todavía y vamos a liberar un tercer electrón. Y así sucesivamente, ¿ya? Dado que disminuye, ¿verdad?, la cantidad de electrones, ¿ya? La fuerza con la que el núcleo va a atraer a los electrones que quedan, entre comillas, va a ser un poco mayor, porque va a tener menos electrones que atraer. Por lo tanto, cada vez que yo quiera sacar un nuevo electrón, tengo que aplicar una mucha mayor cantidad de energía de ionización. Por eso tenemos esta relación acá, ¿ya? Y la energía de ionización, ¿verdad?, tiene esta tendencia general en la tabla periódica, la misma de la carga nuclear efectiva, ¿verdad? La energía de ionización aumenta desde abajo hacia arriba en un grupo y desde izquierda hacia derecha en un periodo, ¿ya? Luego tenemos lo que es el carácter metálico. Como dice su nombre, depende de la facilidad con que un átomo cede un electrón, ¿ya? Esto se da principalmente en metales, ¿ya? Y el comportamiento que tiene esto es que en un grupo, ¿verdad?, aumenta desde arriba hacia abajo, tiene la misma tendencia al radio, ¿cierto? Y en un periodo aumenta desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Luego viene lo que es la afinidad electrónica o lo que se conoce también como electroafinidad. Es la capacidad que tiene un átomo en estado gaseoso nuevamente para evitar las eh, fuerzas interatómicas, ¿cierto? Para captar o aceptar un electrón y formar un anión. Ahora es el proceso inverso, ¿cierto?, a lo que corresponde a la eh, energía de ionización, ¿ya? Mientras más negativa sea la energía liberada en este proceso, mayor será la afinidad electrónica. En este caso tenemos nuestro átomo en estado gaseoso,
Ahora se capta un electrón y por lo tanto esto se transforma en un anión. ¿Cuáles son las tendencias generales en la tabla periódica? La afinidad electrónica aumenta desde abajo hacia arriba en un mismo grupo y desde la izquierda hacia la derecha en un mismo periodo. Luego tenemos una de las más importantes propiedades que corresponde a la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de un enlace químico hacia su núcleo. ¿Ya? Puede parecer parecido a la electroafinidad, pero no lo es. En este caso nosotros hablamos de que tiene que estarse formando un enlace químico. ¿Ya? En el caso de la electroafinidad, ¿verdad? Solo se está atrayendo un electrón para formar un anión. Y va a tener exactamente, ¿verdad?, la misma tendencia que la afinidad electrónica. ¿Ya? En un grupo va a aumentar desde abajo hacia arriba y en un periodo va a aumentar desde izquierda hacia derecha. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el enlace químico. Nosotros tenemos que, salvo los gases nobles, que son los grupos 18 o los del grupo 8A, que es lo mismo, ¿cierto? Que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, etc. Estos gases nobles se encuentran en la naturaleza como gases monoatómicos. ¿Ya? El resto de los elementos químicos se hallan en la naturaleza enlazados a otros átomos, ¿ya? O sea, van a formar moléculas, ¿ya? Estas moléculas pueden ser sencillas, por ejemplo, un gas diatómico, como el oxígeno 2, el nitrógeno 2, el hidrógeno 2, el cloro 2, etc. O pueden formar moléculas complejas, como el benceno, la glucosa o cualquier macromolécula biológica, ¿cierto? Los lípidos, las proteínas, los glúcidos, los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué se unen o enlazan los átomos entre sí? Esto se trata esencialmente de una cuestión energética. La energía de este agregado atómico, ¿verdad?, va a ser menor que la suma de las energías de los átomos por separado. Y los procesos naturales, como siempre lo he recalcado, ¿verdad?, tienden a la mínima energía, ya que los sistemas con menor energía son más estables. Por tanto, los átomos unidos son más estables que por separado, y esta es la razón de que los átomos se unan entre sí. Forman lo que nosotros denominamos enlace químico, ¿ya? Que es lo que nos reúne ahora. Cuando se forma este enlace químico, entonces va a ocurrir un cambio en la configuración electrónica, ¿ya? Al formar el enlace, los átomos van a tomar una configuración electrónica más estable, ¿ya? Esto se denomina la teoría electrónica de valencia para el enlace químico, ¿ya? Y los átomos que no son gases nobles se enlazan para alcanzar 8 electrones en su capa de valencia, en la capa más externa, ¿verdad? Y alcanzar, por tanto, una configuración electrónica muy estable, a excepción del átomo de hidrógeno, por cierto, en el cual su última capa va a estar completa con solo 2 electrones, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una lámina donde está reordenada un trozo de la tabla periódica, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo 16, el grupo 17, vienen los gases nobles, ¿cierto? Y aquí al lado, en vez de estar muy a la izquierda, ¿verdad?, colocaron, ¿verdad?, el grupo 1 y el grupo 2, o el grupo 1A y 2A, ¿ya? Esto tiene una explicación. Aquí, la forma más simple de explicar esto, ¿ya?, es que cuando un átomo, ¿verdad?, gana o cede electrones, va a cambiar su configuración electrónica. Al hacerlo, va a quedar con la configuración electrónica del gas noble más cercano que tenga, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, nosotros decimos que va a quedar isoelectrónico con el gas noble, ¿ya? ¿Cómo explicamos esto? La forma más simple de hacerlo, ¿verdad?, es que imaginemos que todos estos elementos se anuncia una gran fiesta en las redes sociales, en los diarios, en las páginas sociales, ¿verdad?, en las noticias. Y resulta que esta fiesta está organizada por los gases nobles. Y los gases nobles, obviamente, no quieren que aquí se llene vaya cualquier persona. Ya, aquí quieren que vayan puros parientes, puros amigos que tengan las mismas características que ellos, ¿verdad? Todo muy bien vestido, con mucho estilo, etc. ¿Ya?
Ahora, resulta que todos el resto del elemento se supieron que se iba a realizar esta fiesta de los gases nobles. Entonces ellos también dicen, yo quiero ir, porque ahí va a estar ¿cómo que se llama? La Kenita Larraín, va a estar todos los famosos, el Rafa Aranea, ¿verdad? La creme de la sociedad va a estar en esta fiesta, ¿ya? Entonces, ellos se visten con su mejor traje, ¿ya? Van, se compran un terno, un vestido, ¿verdad? Van a la peluquería, se arreglan bien. Y nosotros, por ejemplo, en el caso del oxígeno, vamos a tener que el oxígeno lo que hace es ganar 2 electrones. ¿Ya? El oxígeno tiene 8 electrones en su o sea, tiene 8 electrones. Cuando gana estos 2 electrones, queda con la misma configuración del neón. Entonces, cuando el oxígeno llega, ¿verdad? Con su traje, con los 2 electrones extra, ¿verdad? A la puerta de la fiesta y aparece estos gorilas, los guardaespaldas, preguntando. Le dicen, oiga, pero usted es un oxígeno. Dice, no, pues mira, yo tengo 10 electrones aquí, yo soy de los neones de acá de Pencahue. Entonces ahí, ¿verdad? Dicen, ah, verdad, tiene 10 electrones, es pariente del neón, por lo tanto, pase. ¿Ya? En el caso del flúor, ¿verdad? El flúor hace más o menos lo mismo. El flúor, en vez de ganar 2 electrones, gana solo un electrón. Entonces, el flúor tiene el Z igual a 9. Tiene 9 electrones en su estado basal. Y cuando gana un electrón, ¿verdad? Lo que hace también es quedar isoelectrónico con el neón. Entonces, cuando llega a la puerta de la fiesta, ¿verdad? Le dicen, a ver, muestra sus electrones. Y él dice, oye, yo tengo 10 electrones, soy de los neones de acá de Pelar. Ah, perfecto. Pase para allá. Y lo dejan entrar a la fiesta. Ahora, los del grupo 1A y 2A lo que hacen es perder electrones. Por ejemplo, tenemos el caso del potasio, ¿verdad? El potasio tiene 19, un Z igual a 19, ¿ya? Lo que hace el potasio, ¿verdad? Cuando se está arreglando la fiesta, él bota un electrón y va a quedar como potasio más, ¿ya? Y en ese sentido va a quedar isoelectrónico con el argón, que es el que tiene más cerca. Entonces, cuando él llega a la puerta, ¿verdad? Él dice, a ver, muestra sus electrones, yo tengo 18 electrones, dice, yo soy de los argones de Curicó, ¿ya? Entonces ahí lo dejan entrar a la fiesta. En el caso del calcio, ¿verdad? Que es del grupo 2A, lo que él hace es perder 2 electrones, ¿ya? Así que cuando llega, ¿verdad? A la puerta de la fiesta, él también va a contar con 18 electrones, ¿verdad? Y que son los mismos del argón, por cierto, y ahí entonces lo dejan entrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Los que están antes del grupo 18, ¿verdad? Que están en el grupo 16 y 17, lo que van a hacer va a ser ganar electrones siempre. Nosotros vamos a encontrar en el grupo 16 el oxígeno -2, el azufre -2, selenio -2. En el grupo 17, o el de los halógenos, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar que todos estos forman iones -1. Flúor -1, el cloruro que es cloro menos, ¿verdad? El bromo que es bromo menos, el yodo que es yodo menos. Y en el caso de los del grupo 1A y 2A, o 1 y 2, ¿verdad? Vamos a tener que formar cationes. En este caso, los del grupo 1 van a ser cationes con una carga positiva y los del grupo 2 con 2 cargas positivas. Así vamos a tener el litio más, sodio más, potasio más, rubidio más y cesio más. Y los del grupo 2 que van a ser magnesio 2 más, calcio 2 más, estroncio 2 más, bario 2 más. ¿Ya? Todo esto para poder, entre comillas, disfrazarse, quedar isoelectrónicos con el gas noble que está más cercano. ¿Ya? Ahora vamos a ver una forma de escribir los electrones que nosotros tenemos, ¿verdad? Que corresponde, ¿verdad? A los símbolos de Lewis, ¿ya? Aquí nosotros tenemos los elementos representativos, grupo 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Que, por cierto, tienen esa configuración electrónica. Aquí no hay electrones de semillenos, ¿ya? Tenemos los del grupo 1 que van a tener una configuración de la capa de valencia en S1, los del grupo 2 S2, los del grupo 3 en S2P1, del grupo 4A, ¿verdad? S2P2, 4 electrones, si se fijan. Los del 5A
S2P3, 5 electrones. Los del 6S2P4, 6 electrones. Los del 6A. Los del 7A va a tener S2P5, 7 electrones. Y los del grupo 8A va a tener, o el grupo 18, S2P6, 8 electrones en su capa de valencia. Ahora, las reglas que nosotros vamos a aplicar para esto. Los dos electrones del último nivel va a ser el número de electrones de... los electrones, ¿verdad? Del último nivel va a ser el número de electrones de valencia. ¿Ya? O sea, aquí estos corresponden a los electrones de valencia. ¿Ya? Los electrones más externos. Vamos a colocar un punto cada vez que a los 4 lados de nuestro símbolo, ¿verdad? Alrededor del símbolo, por cada uno de los electrones. ¿Ya? Y cuando superamos los 4 electrones, ¿ya? Vamos a poner primero uno, después ponemos el segundo, el tercero y el cuarto. Cuando superamos el cuarto electrón, vamos a empezar a formar pares de electrones, ¿ya? Hasta completar el total de electrones que necesitamos. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo 8 electrones, 4 pares de electrones. Aquí hay 7 electrones, ¿cierto? Queda uno desapareado. Aquí hay 6 electrones, quedan 2 desapareados y 4 formando pares, 2 pares. Aquí tenemos 3 desapareados, 4 desapareados, 3 desapareados, 2 desapareados y 1 desapareado, ¿ya? Y bueno, estos puntos, ¿verdad? Los podemos colocar en cualquiera de las direcciones alrededor de nuestro elemento, da lo mismo. No necesariamente tienen que ser los pares arriba o un electrón a la izquierda, otro a la derecha, sino que el orden en que los vamos colocando, ¿verdad? Da igual, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un metal, el número total de puntos va a corresponder al número de electrones que va a perder para formar un catión, ¿ya? Cuando tenemos un no metal, el número de puntos no apareados va a ser el número de electrones que se aparean, ya sea por ganancia o por compartición de puntos, ¿ya? De aquí surge lo que es la regla del octeto. Hemos estado diciendo todo el rato, ¿verdad? Mencionando 8 electrones, ¿ya? Que es como muy estable, ¿ya? Y resulta que cuando los átomos se enlazan, van a perder, ganar o compartir electrones para alcanzar una capa externa de 8 o electrones, o 2, ¿verdad? En el caso del hidrógeno. Y esta regla en general se aplica a los elementos de los grupos principales. Va a haber algunos elementos que no siguen la regla del octeto, ¿ya? Ahora, siguiendo con lo que es el enlace químico, ¿verdad? Nosotros decimos que es la fuerza que mantiene unidos a dos átomos en un compuesto o elemento. Los átomos al reaccionar pueden ceder, captar o compartir electrones dando origen a distintos tipos de enlace, ¿ya? Aquí tenemos tipos de enlace químico. El primero que vamos a revisar corresponde al enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico es la unión donde existe una transferencia de electrones de un átomo a otro. El resultado es la formación de iones positivos y negativos. Y para caracterizarlo, para saber si un enlace es iónico o no, tenemos que ver la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en el enlace, ¿ya? Un criterio es que si la diferencia de electronegatividad en el enlace entre los átomos que participan en este enlace es mayor que 1.7, nosotros estamos en presencia, ¿cierto?, de un enlace iónico. Bien, entonces en el ejemplo tenemos el cloruro de sodio. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, ¿verdad? Y vemos la electronegatividad, nosotros tenemos que la electronegatividad del sodio es 1,01, ¿ya? Si nos vamos a la del cloro, tenemos que la del cloro es 2.83. 2.83 menos 1.01, ¿verdad? 2.83 menos 1.01 va a ser 1.82. Como este valor de la diferencia de la electronegatividad de los átomos que forman el enlace, ¿verdad?, es mayor que 1.7, nosotros estamos en presencia de un enlace iónico, ¿ya? Aquí tenemos lo que ocurre, ¿verdad?,
En este ejemplo es el caso de la formación del fluoruro de litio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos la formación entonces de este enlace iónico? Ahora, estos enlaces iónicos no es un enlace fuerte como tal, sino que lo que ocurre, ¿verdad?, es que en este caso el metal, ¿verdad?, va a ceder su electrón de valencia y el no metal lo va a captar, ¿ya? El metal entonces va a quedar con la configuración de un gas noble, ¿cierto? En este caso el litio, ¿verdad?, que tenía 3 electrones. Ahora, al perder su electrón, va a quedar con la configuración de el helio, con 2 electrones, ¿ya? Mientras que el flúor se transforma en flúor menos, el litio se transforma en litio más. Al transformarse en flúor menos, al ganar este electrón, ¿verdad?, va a quedar con 8 electrones, ¿verdad?, en su capa de valencia. Y en total va a tener 10 electrones, ¿ya? Por lo tanto, va a quedar con la misma configuración electrónica del neón, del gas noble que tiene más cerca, ¿ya? Ahora, aquí tenemos la estructura de Lewis de esta formación del enlace iónico, ¿ya? Para este fluoruro de litio, ¿ya? Como les decía, aquí tenemos entonces una especie de quedar por diferencias electrostáticas, ¿verdad? Vamos a tener una que queda negativamente cargada y otra positivamente cargada. Por lo tanto, polos opuestos se atraen, ¿verdad? Y se forma este enlace iónico por diferencia de cargas. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de la conductividad de los compuestos sólidos iónicos, ¿ya? Imaginemos que yo tengo aquí sal de mesa, que es cloruro de sodio, básicamente, ¿ya?, en estado sólido, y lo coloco en un vaso. Aquí hago un circuito donde enchufa la corriente, ¿verdad?, una ampolleta, y uno de los terminales va sumergido ambos terminales van sumergidos en la sal, en el vaso, ¿ya? Como esto está en estado sólido, es un compuesto sólido iónico, por cierto, ¿verdad?, no va eh, a haber conducción de electricidad, ¿ya? Porque la conducción de electricidad, básicamente, la conductividad, tiene que ver con un movimiento de cargas, ¿ya? Si esto está en estado sólido, no va a haber movimiento de cargas, ¿ya? Ahora, si yo pongo sal ahora en un crisol y lo caliento, lo llevo del estado sólido al estado líquido, ¿verdad?, con calor, y hago el mismo experimento, vamos a ver que la conductividad aumenta. Ahora se nos enciende la ampolleta. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento de iones, ¿verdad?, de iones positivos y iones negativos. Esto vendría siendo nuestro compuesto sólido fundido. Y ahora, si yo preparo una solución de, de agua, por ejemplo, con sal, ¿verdad? Esto sí va a conducir la electricidad, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener va a haber un movimiento rápido de los iones negativos y positivos y de electrones, por lo tanto va a haber conducción de electricidad, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo colocamos estas estructuras de Lewis de los compuestos iónicos, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener que el símbolo de Lewis del ion metálico no va a tener puntos si se han perdido todos los electrones de valencia, ¿ya? Y tenemos que indicar la carga de todos los iones, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la formación del óxido de bario, ¿ya?, donde el bario le cede sus 2 electrones al oxígeno. Entonces, el bario queda sin sus electrones de valencia, no se coloca ningún puntito, se coloca entre corchetes y se coloca la carga, 2 más, ¿ya? En cambio, el oxígeno va a quedar rodeado de 8 electrones entre corchetes, ¿verdad? Colocamos la carga, que sería 2 menos, tiene 2 electrones extra, ganó 2 electrones, ¿ya? Aquí tenemos el caso del cloruro de magnesio, ¿verdad? El magnesio también tiene 2 electrones que pierde, le da 1 a cada cloruro. Y vamos a tener entonces que queda sin ningún punto, entre corchetes colocamos, ¿verdad?, magnesio y afuera la carga 2 más, como un exponente. Y luego colocamos un 2, indicando que hay 2 iones cloruro. Aquí el cloro va a estar rodeado de estos 8 electrones, ¿cierto? Y esto encerrado entre corchetes, seguido de un signo menos, que nos indica la carga de
el ion cloruro, ¿ya? Luego tenemos lo que son los enlaces. En segundo lugar, tenemos el enlace covalente. Es una unión donde existe compartición mutua de pares electrónicos entre los átomos enlazados, ¿ya? Van a participar solo los electrones de valencia y es importante entre elementos no metálicos, ¿ya? Nosotros vamos a tener que existe la posibilidad de que se formen, ¿cierto? Por ejemplo, enlaces simples. ¿Qué es un enlace simple? Es cuando solo se comparten en total dos electrones entre átomos, ¿ya? Aquí yo tengo la unión de un flúor con otro flúor, ¿verdad? Y estos dos puntos que están compartiendo, ¿verdad? Va a ser nuestro enlace covalente. Esto es un enlace simple. ¿Cómo lo simbolizamos? Con un guión, una raya, ¿ya? Una sola raya, ¿ya? Entonces, cada par de electrones que están enlazados, nosotros los vamos a simbolizar con esta línea recta, ¿ya? Aquí tenemos el caso del agua, ¿verdad? Que con el hidrógeno, ¿verdad? Comparte un electrón, ¿verdad? Y vamos a tener entonces que hay este enlace simple oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿ya? Ahora, si nos fijamos bien, alrededor de cada uno de estos átomos tiene que haber 8 o 2 electrones, ¿ya? Alrededor de estos flúor, ¿verdad? 2, una vez que están enlazados, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8 para este flúor. Y para este otro flúor vamos a tener 2, 4, 6 y 8 electrones. Por lo tanto, cumplimos con la regla del octeto. En el caso del agua, ¿verdad? Donde hay hidrógeno, alrededor del hidrógeno van a haber solo 2 electrones, ya que es lo máximo que puede contener alrededor. Mientras que alrededor del oxígeno vamos a tener 2, 4, 6 y 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto, ¿ya? También vamos a tener la posibilidad de formar enlaces dobles, ¿ya? Que es cuando ahora se comparten 2 electrones por cada uno de los átomos en el enlace, ¿ya? Nuevamente tiene que cumplirse con la regla del octeto. Aquí tenemos, ¿verdad?, el caso del dióxido de carbono, donde tendríamos 2 enlaces dobles con otros oxígenos, ¿ya? Y si contamos bien, vamos a tener 8 electrones alrededor del carbono, 2, 4, 6 y 8, y 8 electrones alrededor de cada oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, cumplimos con esta regla del octeto. Aquí tenemos el caso del eteno, ¿verdad? Que también cumple entonces con la regla del octeto, salvo en el caso del hidrógeno que está rodeado de 2 electrones. Y tenemos, ¿verdad?, un enlace doble. No es que sean dos enlaces simples, es un enlace doble. Aquí hay un enlace simple, ¿ya? Y también vamos a tener la existencia de enlaces triples, que es cuando cada uno, ¿verdad?, de los átomos, ¿verdad?, comparte 3 electrones, formando 3 pares de electrones en el enlace. Y aquí tenemos un enlace triple. Nuevamente tiene que cumplirse con la regla del octeto, donde nosotros tenemos, ¿verdad?, 8 electrones alrededor de cada uno de los átomos involucrados, ¿verdad? Aquí hay 2, 4, 6 y 8 alrededor de este nitrógeno, 2, 4, 6 y 8 alrededor de este nitrógeno, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes, ¿ya? Uno que es un enlace covalente que es polar, ¿ya? En este tipo de enlace, los electrones van a pasar más tiempo en la descienda de un átomo que del otro. La diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan en el enlace es mayor que 0 y tiene que ser menor que 1,7 porque si no estaríamos en presencia de un enlace iónico, ¿ya? Ejemplo es el caso del agua y el caso del amoníaco. Si nosotros nos vamos al caso del agua, ¿verdad? Y nos vamos al hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,2, ¿ya? Y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. 3,5 menos 2,2. 3,5 menos 2,2 es igual a 1,3. Esa diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, por lo tanto es un enlace covalente polar, ¿ya? Cuando hablamos de que es polar,
significa que, entre comillas, se forman polos, ¿ya? Positivos y negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la presencia de zonas de esta molécula que va a tener una mayor cantidad de electrones, por lo tanto, entre comillas, va a estar más negativo, ¿ya? Y otra que va a tener una menor, entre comillas, cantidad o densidad electrónica, ¿ya? Y, entre comillas, esa zona va a estar más positiva, ¿ya? Luego tenemos lo que son los enlaces covalentes apolares o no polares, y en este tipo de enlaces los electrones se comparten en forma equitativa. La diferencia de electronegatividad entre los átomos, ¿verdad?, que participan en el enlace es igual a cero. En el ejemplo, ¿verdad?, tenemos el caso del hidrógeno 2 y el cloro 2. Ya, el hidrógeno 2, como habíamos visto anteriormente, el hidrógeno, ¿verdad?, tiene una electronegatividad de 2.2. Como yo tengo dos átomos de hidrógeno unidos entre sí, si resto las electronegatividades, obviamente me va a dar igual a cero. Por lo tanto, estamos en presencia de un enlace covalente apolar, ¿ya? Otra cosa en la que nosotros tenemos que fijarnos, ¿cierto?, es en la estructura de la molécula, ¿ya? Para saber si la molécula tiene un carácter polar en su totalidad o es apolar en su totalidad. No solamente analizar el efecto de la diferencia electronegativa entre los enlaces, ¿ya? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el caso de el BF3, trifluoruro de boro, ¿ya? Si nosotros sacamos la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el boro, vamos a tener que son, ¿cómo que se llaman? Polares. De hecho, el boro, el boro tiene una electronegatividad de 2.01 y el flúor, que es el más electronegativo de la tabla periódica, es de 4.1. O sea, en su diferencia, cada uno de estos enlaces, flúor, boro, ¿verdad?, tiene más de 2 unidades de electronegatividad, por lo tanto son enlaces muy polares o básicamente iónicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Como tenemos que el flúor es muy electronegativo, ¿verdad? Él está tirando con mucha fuerza la electronegatividad. Recuerde que es la fuerza con la que se atraen los electrones del enlace hacia sí, ¿ya? Entonces, como es muy electronegativo, atrae hacia sí estos electrones. La nube electrónica está desplazada, por cierto, hacia el flúor. Y como tenemos tres flúor que están tirando con la misma fuerza en tres direcciones, ¿verdad?, que se anulan, ¿verdad?, vamos a tener que esta molécula globalmente es apolar. Porque estas fuerzas que podemos representar con una flecha hacia afuera, ¿verdad?, como tres vectores, ¿cierto?, van a ser anuladas entre sí, ¿ya? Lo mismo tenemos en el caso del metano. Tenemos enlaces carbono-hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad?, tenía una electronegatividad de 2.2, mientras que el carbono, ¿verdad?, tiene una electronegatividad de 2.5, ¿ya? 2.5 menos 2.2 es 0.3, ¿ya? Por lo tanto, eso es un enlace covalente polar, ¿ya? Ahora ocurre lo mismo. Este carbono está enlazado, ¿verdad?, hacia cuatro hidrógenos. Y en este caso el carbono es más electronegativo, ¿verdad? Por lo tanto, él está tirando hacia sí, ¿verdad?, esta nube electrónica del enlace, ¿ya? Por lo tanto, todas estas fuerzas están confluyendo hacia el centro y se anulan. Por lo tanto, este metano, a pesar de que un enlace carbono-hidrógeno, ¿verdad?, es polar, se van a anular estas fuerzas. Por lo tanto, globalmente va a ser apolar. Así que es necesario que nosotros también analicemos la geometría de la molécula, ¿ya? Bien, luego tenemos lo que es el enlace metálico. Bien, el enlace metálico es característico de los elementos metálicos, como dice su nombre. Vamos a tener que es un enlace que es fuerte, es primario,
y que se forma entre elementos de la misma especie. Ya aquí tenemos en el diagrama el caso del cobre. Cuando los átomos están tan cercanos unos de otros, van a interaccionar sus núcleos junto con sus nubes electrónicas, empaquetándose en las tres dimensiones, por lo que quedan los núcleos rodeados de estas nubes electrónicas. Estos electrones libres son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica, ya que estos se pueden mover con facilidad si se ponen en contacto con una fuente eléctrica. Debido a la baja electronegatividad de los metales, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales, y este enlace solo puede darse en sustancias en estado sólido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Estos están tan cerca unos de otros, ¿verdad? Que este núcleo va a interaccionar con los electrones, ¿verdad? De el átomo vecino, que también es de cobre. Por lo tanto, va a ocurrir que estos electrones empiezan a saltar de un átomo a otro, produciéndose entonces la conducción de electrones, ¿ya? Que es la base de la electricidad, por cierto. ¿Ya? Aquí tenemos una lámina, resumen, ¿cierto? Donde tenemos los tipos de enlaces químicos que hemos visto hasta el momento. En el caso del enlace iónico, ¿verdad? Tenemos que un átomo le entrega su electrón al otro. En el caso de los covalentes, ellos comparten sus electrones para formar enlaces. Y en el metálico, ¿verdad? Los electrones van saltando de uno hacia otro. ¿Ya? Es una muy buena representación gráfica para entender bien estos enlaces que hemos visto hasta el momento. El cuarto enlace químico que vamos a revisar corresponde al enlace de hidrógeno. Tenemos que, o puentes de hidrógeno, por si no lo han escuchado así, el átomo de hidrógeno está más cerca de ser compartido entre los átomos donantes y el receptor. Y los enlaces de hidrógeno van a explicar el punto de ebullición relativamente alto de líquidos como el agua y el amoníaco, si los comparamos con sus contrapartes más pesadas en el mismo grupo de la tabla periódica. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, tenemos una molécula de agua, ¿verdad? Este oxígeno, ¿verdad? Va a tener dos pares de electrones todavía libres, ¿verdad? Sin formar enlaces. Y va a formar este enlace de hidrógeno con otra molécula de agua. A través del hidrógeno se va a acercar, ¿verdad? Y va a formar este puente de hidrógeno, ¿ya? Ahora, esto va formando una verdadera red tridimensional. Estos enlaces de hidrógeno no son tan fuertes como un enlace covalente, ¿verdad? Pero sí le dan ciertas características, lo que mencionábamos en el caso del agua, ¿ya? Que le dan, por ejemplo, un alto punto de ebullición, una alta tensión superficial, etcétera, ¿ya? El quinto enlace químico corresponde a las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Nosotros vamos a tener que a los dipolos instantáneos o a dipolos inducidos, o también lo que se denomina fuerzas de London, son interacciones que son las más débiles, ¿verdad? Pero son también las más ubicuas, o sea que están en todas las sustancias químicas, ¿ya? En esta lámina, ¿verdad? Imaginemos, ¿verdad? Un átomo de helio que inicialmente está neutro, ¿ya? Su nube electrónica, que son dos electrones, ¿verdad? Alrededor del átomo, puede en un momento estar ligeramente desbalanceada, por lo tanto, momentáneamente vamos a tener una carga negativa mayor a un lado del átomo que al otro, por lo tanto al otro lado va a estar más positivo. En este caso nosotros decimos que se nos forma un dipolo, porque hay dos polos, polo positivo y polo negativo, y como se formó solo, hablamos de dipolo instantáneo, ¿ya? Este dipolo, si se encuentra con otro átomo de helio vecino, ¿verdad? Puede atraer o repeler los electrones en ese átomo que puede estar neutro, ¿cierto? Por lo tanto, va a establecer otro dipolo, o sea, la parte negativa del dipolo instantáneo, ¿verdad? Va a generar una parte positiva y una parte negativa en otro átomo de helio, va a formar, va a inducir un nuevo dipolo que se llama dipolo inducido. Estos dos átomos se van a estar atrayendo un instante antes que la carga se rebalancee y los átomos se muevan, ¿ya? Este dipolo inducido, ¿verdad? Puede generar otros dipolos inducidos también, ¿ya? Eh,
De esta forma, entonces, vamos a tener los dipolos instantáneos y los dipolos inducidos. A esto se refieren las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Nosotros vamos a tener atracción entre, por ejemplo, dentro de una misma molécula, ¿ya? Las proteínas, si son plegadas, ¿verdad? Tenemos que... muchas proteínas están enrolladas, son moléculas muy, muy grandes, que si no estuvieran en esta forma, ¿verdad? Y fueran lineales, no, quizás de repente no podrían caer en los organismos donde se encuentran, ¿ya? Lo mismo la doble hélice de ADN, se va plegando y se va enroscando, ¿cierto? Por estas fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Que son, como les digo, fuerzas débiles, ¿ya? No son tan fuertes como un enlace covalente, pero están en todas partes. Aquí yo puse este monito, que está acá, pueden buscarlo en internet, ¿ya? Se llama lagarto gecko, ¿ya? Es un lagarto, ¿verdad? Que aquí en Latinoamérica yo lo he visto por lo menos en Perú, en Ecuador y también en Colombia, en zonas más o menos tropicales, ¿ya? Y la gracia que tiene este lagarto, que es como una lagartija chiquitita, ¿ya? Es que él se pega en todas partes, en todas las superficies, en metales, en madera, en cemento, en vidrio, en las hojas de los árboles, etc. En lo que sea, ¿ya? Alguien me va a decir, oh, el medio chiste, un profe, de tener pegamento como las moscas en las patitas. No. Lo que hace este señor, que yo lo considero maravilloso y que es prácticamente un superpoder, ¿verdad? Eh, es que él maneja las fuerzas de Van der Waals. Él en sus patitas, en la superficie de su pata, genera, ¿verdad?, un dipolo y al acercarse a la superficie, ¿verdad?, donde él se quiere pegar, va a inducir la formación de un dipolo. Y entonces se va a quedar pegado un momento. ¿Cuánto rato? El que él quiera. Y posteriormente hace que el dipolo que tiene en su patita, ¿verdad?, se desaparezca y por lo tanto se despega de el dipolo que está formado y que ya también se rebalancea en la superficie a la cual estaba pegado. Así que este es un superpoder bien increíble. Hay explicaciones más extensas en videos en YouTube, puedes revisarlo, pero es bien entretenido. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo, de la estrategia general para escribir estructuras de Lewis. ¿Ya? Nos vamos a ir a la pizarra. Y vamos a trabajar entonces con esto, que es el C2N2. ¿Ya? Voy a compartir la pizarra. Entonces la primera regla es determinar el número total de electrones de valencia de la estructura. Nuestra molécula con la que vamos a trabajar es el C2N2. Por lo tanto, necesito el número de electrones del carbono y del nitrógeno. El carbono, ¿verdad?, tiene 6 electrones, mientras que el nitrógeno tiene 7 electrones. ¿Ya? Configuración electrónica, esto, ¿verdad?, es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Ya? En el caso del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. ¿Ya? Si lo escribimos, ¿verdad?, abreviadamente, nos quedamos con estas configuraciones. ¿Ya? Recordemos que lo que viene después del gas noble corresponde a los electrones de valencia. Por lo tanto, el carbono nos está aportando con 4 electrones de valencia. ¿Ya? Pero resulta que nosotros tenemos 2 electrones de valencia. Por 2 átomos de carbono nos da un total de 8 electrones. ¿Ya? En el caso del nitrógeno, ¿verdad?, tenemos 5 electrones de valencia. Por 2 átomos de nitrógeno vamos a tener 10 electrones. Así que en total vamos a tener 18 electrones en nuestra estructura. ¿Ya? Volvemos al PowerPoint para ver la receta. Dice, identifique el átomo o átomos centrales y los átomos terminales. ¿Ya? En general,
¿ya? Esta es una regla general. Nosotros, a través de la electronegatividad, vemos cuál es el átomo central. Aquel que tenga una menor electronegatividad va a corresponder a el átomo central, en general, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, yo no puedo poner un hidrógeno al medio porque el hidrógeno solo aguanta un enlace, ¿ya? Entonces, la electronegatividad del carbono, si nos vamos a la tabla periódica, va a ser igual a 2,5. Y la electronegatividad del nitrógeno en la tabla periódica que aparece es de 3,0. Si nos damos cuenta, el carbono es el menos electronegativo, por lo tanto va a ser nuestro átomo central, ¿ya? Así que el carbono va a ser átomos, porque son dos átomos centrales, ¿ya? Ahora compartimos de nuevo para seguir viendo la receta. Dice, 3. Escribir el esqueleto estructural uniendo los átomos por enlaces covalentes simples, ¿ya? Nosotros tenemos, ¿verdad? Dos carbonos, dos nitrógenos, ¿ya? Y los vamos a unir por un enlace covalente simple, ¿ya? Ese vendría siendo nuestro esqueleto estructural, ¿ya? Ahora, lo que dice la receta, ¿verdad? Es que por cada enlace del esqueleto restar 2 electrones. Tengo 2, 4, 6 electrones a restar de acá, ¿ya? Así que menos 6 electrones. Nos quedan 12 electrones todavía en nuestro sistema, ¿ya? Luego dice, completar los octetos de los átomos terminales y en la medida de lo posible de los átomos centrales, ¿ya? Así que vamos a tener acá, ¿verdad? Completamos los octetos. Tenemos 2 electrones a repartir. Y coloco 2, 4 y 6. Aquí tenemos 2, 4, 6 y 8 electrones alrededor del nitrógeno. Completamos un octeto. 2, 4 y 6. Aquí completamos otro octeto, ¿cierto? Alrededor del nitrógeno. ¿Cuál es el problema? Que alrededor del carbono va a haber 4 electrones, alrededor de este carbono va a haber 4 electrones, por lo tanto no estamos cumpliendo con la regla del octeto, ¿ya? Así que nos vamos a la receta para ver qué es lo que podemos hacer. En el 6 dice desplazar electrones de pares solitarios desde los átomos terminales, formando enlaces covalentes múltiples con los átomos centrales, respetando su capa de valencia y octeto, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a nuestra estructura de Lewis y lo que vamos a hacer entonces es pasar estos 2 electrones para formar un enlace múltiple acá. Y vamos a pasar esos 2 electrones también. Hacemos lo mismo a este otro lado, ¿verdad? Y vamos a tener finalmente, sería nitrógeno, un enlace triple, carbono, enlace simple, carbono, enlace triple, nitrógeno. Y los 2 electrones, ¿verdad? Que quedan acá en cada nitrógeno. Ahora, si nos fijamos bien, alrededor de este nitrógeno va a haber 2, 4, 6 y 8 electrones. Alrededor de este carbono va a haber 2, 4, 6 y 8 electrones. De este carbono van a haber 2, 4, 6 y 8 electrones. Mientras que alrededor de este otro nitrógeno va a haber 2, 4, 6 y 8 electrones. Por lo tanto, cada uno de los átomos, ¿verdad?, dentro de la molécula cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, podríamos decir que esta es una estructura de Lewis válida, ¿ya? Otra forma de determinar si nuestra estructura de Lewis, ¿verdad?, es válida, corresponde a trabajar, calcular lo que es la carga formal. La carga formal es la diferencia entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo en una estructura de Lewis. Por eso, depende de cómo nosotros dibujamos nuestra estructura de Lewis. Nos va a servir entonces para verificar que nuestra estructura de Lewis está bien hecha, ¿ya? En las moléculas neutras, la suma de las cargas formales debe ser igual a cero. En los cationes, la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga positiva.
Y en los aniones, la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga negativa de el ion correspondiente. Aquí tenemos la fórmula para calcular esto. La carga formal de un átomo en una estructura de Lewis, recordad que estas cargas formales se calculan para cada uno de los átomos por separado, ¿ya? Va a ser igual al número total de electrones de valencia en el átomo libre menos el número total de electrones no enlazados o que no están formando enlaces o que son electrones que están sobre nuestro átomo pero que están como pares de electrones. Menos un medio, la mitad, ¿cierto?, del número total de electrones de enlace, o sea, los electrones que sí efectivamente están formando enlaces, ¿ya? Ejemplo, escriba las cargas formales del ion carbonato. Nuevamente nos vamos a la pizarra. Compartimos, ¿cierto? Y vamos a trabajar con el ion CO3 2-, que es el ion carbonato. Ya. Nuevamente necesitamos las configuraciones electrónicas. El carbono habíamos dicho que era 6, el oxígeno en este caso es 8. ¿Ya? Tenemos entonces que en el caso del carbono esto sería 1s2, 2s2, 2p2. En el caso del oxígeno sería 1s2, 2s2, 2p4. ¿Ya? Tendríamos 8 electrones. De ahí salen los electrones de valencia. En el caso del carbono, ¿verdad? Tendríamos 4 electrones por un átomo de carbono. Nos da una contribución de 4 electrones. En el caso del oxígeno, ¿verdad? Tenemos 6 electrones. Tenemos 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, 3 por 6 es 18. Tendríamos 18 más 4, 22 electrones a repartir. Ahora, resulta que esto tiene una carga 2-. Así que vamos a sumar 2 electrones. ¿Ya? Si esto fuera positivo, tenemos que restarlo. En la molécula anterior, ¿verdad? Era neutra, por lo tanto no sumábamos ni restábamos electrones. Así que nos quedaríamos con un total de 24 electrones para trabajar. ¿Ya? Aquí el átomo central es el carbono, que es menos electronegativo, ¿verdad? Y vamos a armar un esqueleto simple. Podríamos colocar una cosa así. ¿Ya? Y ahora, ¿verdad? Vamos a restar 2 electrones por cada uno de estos oxígenos que yo coloqué, ¿verdad? Entonces tendríamos 2, 4 y 6, menos 6 electrones. Así que nos quedaríamos con 18 electrones a repartir. Hagamos que esto cumpla con la regla del octeto. Y se nos fueron los 18 electrones. Si nos fijamos alrededor de cada uno de estos oxígenos hay 8 electrones. 2, 4, 6 y 8. Pero alrededor del carbono solo hay 6. Por lo tanto, esta molécula no cumple con la regla del octeto. Vamos a pasar uno de estos enlaces, ¿verdad? Para formar un enlace múltiple. Y nos vamos a quedar entonces con oxígeno, carbono, oxígeno y oxígeno. Podría haber elegido cualquiera de los 3 oxígenos, por cierto. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, tenemos 2, 4, 6, 8 alrededor de este oxígeno, 2, 4, 6 y 8 alrededor de este oxígeno, 2, 4, 6 y 8 alrededor de este oxígeno y 2, 4, 6 y 8 alrededor del carbono. Por lo tanto, esto cumple con la regla del octeto. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular las cargas formales. ¿Ya?
Este oxígeno que está acá es equivalente, ¿verdad? A este oxígeno que está acá, porque está unido con un enlace simple al carbono. Pero este oxígeno que está acá es diferente, ¿ya? Lo que nosotros podemos hacer, vamos a calcular la carga formal del carbono en primera instancia. La fórmula nos decía que era el número total de electrones de valencia en el átomo libre. En el carbono hay 4 electrones, ¿ya? Menos el número total de electrones no enlazados. El carbono, todos los electrones que tiene, ¿verdad? En esta estructura de Lewis están enlazados, por lo tanto sería 0. Menos un medio, ¿verdad? Por el número total de electrones de enlace. Aquí yo tengo 2, 4, 6 y 8 electrones. ¿Verdad? Sería un medio por 8 es 4. 4 menos 4 es igual a 0. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la carga formal del oxígeno. ¿Qué oxígeno? Este que tiene un doble enlace. Lo vamos a colocar así. ¿Ya? Este oxígeno, ¿verdad? Tiene el número de electrones de valencia del oxígeno solo, del átomo libre, son 6 electrones, menos el número de electrones no enlazados, en este caso tenemos 2, 4, menos un medio, por el número de electrones que sí están formando enlace, 2 y 4. Menos un medio por 4 es menos 2, menos 4 es menos 6. Más 6 es igual a 0. ¿Ya? Y ahora vamos a sacar la carga formal, ¿verdad? Para el otro oxígeno que queda, que vamos a colocar con un enlace simple, que vendrían siendo estos dos. Aquí podemos sacarla por separado y repetir el cálculo, o sacarla para cada uno y después multiplicar por 2. ¿Ya? Tenemos que el oxígeno, cuando está solo, libre, ¿verdad? Tiene 6 electrones de valencia, menos el número de electrones que no están formando enlace, serían 2, 4 y 6. Recuerden, los calculamos para solo un oxígeno. 6 electrones, menos un medio por el número de electrones que sí están formando enlace, que serían 2. ¿Verdad? Aquí tendríamos menos un medio por 2 es menos 1. Menos 1 menos 6 es menos 7. Menos 7 más 6, ¿verdad? Sería menos 1. En el caso del carbono tenemos un átomo de carbono, así que nos da una contribución a la carga total de la molécula 0. En el caso de este oxígeno con doble enlace tenemos un átomo de oxígeno, también nos contribuye con 0. Y en este caso, ¿verdad? Tenemos dos átomos de oxígeno que son iguales. Por lo tanto, nos contribuye con menos 2. Si yo sumo todas estas cargas formales, me da menos 2, que es la carga, ¿verdad?, de el ion. ¿Ya? Así que la suma de todas las cargas formales de todos los átomos en la molécula o ion, ¿verdad?, tiene que ser igual a la carga de el ion, o 0 si es una molécula neutra. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo colocamos estas cargas formales? ¿Ya? Vamos a borrar estas líneas acá. Vamos a arreglar lo que borré de más. Tenemos el oxígeno rodeado de sus 6 electrones. Y tenemos el enlace simple. Entonces, el carbono va a tener 0, no colocamos ninguna carga. Este oxígeno va a tener carga 0, ¿verdad? Y cada uno de estos oxígenos va a tener carga menos 1. ¿Ya? En general se coloca solo el signo, a veces también para destacarlo lo colocan de esa forma. Y otra forma en la que nosotros podemos colocar esto, ¿verdad? Si nos complica un poco eh, el tema de cómo distribuir las cargas, ¿verdad? Lo que podemos hacer es colocarla con corchetes y poner la carga afuera. ¿Ya? Pero cuando me piden explícitamente indique en la molécula donde está escrita las cargas formales, ¿verdad?
implica que tenemos que hacerlo en donde corresponde. ¿Ya? Ahí estaría entre corchetes, ¿cierto? Y la carga afuera de la molécula. Esa sería otra forma de colocarlo. Pero esta sería la más adecuada. Porque también nos da una idea de dónde están las cargas y por ende, dónde podría haber una, por ejemplo, una reacción. ¿Ya? Volvemos al PowerPoint. Y aquí tenemos, ¿cierto? El ion carbonato, cómo sería, ¿cierto? Con las cargas formales fuera.